Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Su espacio predilecto para desmenuzar los entresijos del espectáculo turco y, por supuesto, las historias que nos hacen vibrar el corazón. Es un placer inmenso tenerlos aquí, listos y dispuestos a sumergirse en una nueva dosis de drama, chismes y revelaciones impactantes. Espero que este día los encuentre radiantes, con la energía a tope y el espíritu preparado para la aventura que les tengo preparada. Hoy nos adentraremos en el universo de una de las parejas más emblemáticas y comentadas de la pantalla turca, un romance que hipnotizó a audiencias globales y que, pese a su final, continúa encendiendo titulares y pasiones: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ojo, no se trata de un mero recuento de su historia de amor. No. Lo que nos convoca hoy es una revelación fresca, una chispa que ha desatado una tormenta de comentarios y que nos descubre una faceta especialmente noble y generosa de Kerem. Abróchense los cinturones. Vamos a diseccionar a fondo las declaraciones de Hande Erçel, donde, con el alma en la mano, confiesa que Kerem creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Así es, mis queridos amigos. Una declaración cargada de fuerza, de significado profundo, que nos invita a reflexionar sobre la inestimable importancia del apoyo en esos momentos cruciales que definen nuestro destino. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta jugosísima información, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, no sean tímidos. Para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y, por supuesto, entretenimiento a raudales. Únanse a esta gran familia y compartamos juntos nuestra pasión por el fascinante mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al quid de la cuestión. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, a estas alturas, de dominio público. Se conocieron en el set de la archiconocida serie Sen Kalkam, una comedia romántica que arrasó con las audiencias a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. La química entre ellos era palpable, una fuerza innegable que trascendía la pantalla y que, inevitablemente, se materializó en la vida real. Su relación se hizo oficial, desencadenando un auténtico frenesí entre sus fans, quienes, en un arrebato de cariño, los bautizaron como Anker. Fueron meses de portadas de revistas, apariciones públicas deslumbrantes, mensajes de amor rebosantes de sinceridad en redes sociales y una conexión que parecía indestructible, un lazo forjado con acero indestructible. Sin embargo, como sucede con muchas historias de amor en el vertiginoso universo del espectáculo, la suya también llegó a su capítulo final. La noticia de su separación sacudió a sus seguidores, dejando un vacío doloroso en el corazón de muchos, un eco de tristeza que resonó en la blogosfera. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem parecen permanecer intactos, como un fuego latente que se niega a extinguirse. Y es precisamente esta consideración recíproca la que ha quedado grabada a fuego en las recientes declaraciones de Hande Erçel. En una entrevista íntima, la actriz fue interrogada sobre sus comienzos en el mundo de la actuación, sobre los desafíos que debió sortear y sobre las personas que le brindaron su apoyo incondicional a lo largo de su camino. Fue en ese momento, en ese instante preciso, cuando Hande sorprendió a todos al hablar de Kerem Bürsin, desvelando un detalle hasta ahora desconocido, una pieza clave que ilumina una nueva perspectiva de su relación. Según Hande, al principio de su trayectoria, se enfrentó a un aluvión de críticas y dudas sobre su talento. Muchos cuestionaban su capacidad para asumir roles protagónicos, relegándola a la etiqueta de cara bonita, en lugar de reconocerla como una actriz con verdadero potencial. Hubo momentos en los que sentí que no era lo suficientemente buena, confesó Hande con la voz ligeramente quebrada. Las críticas eran duras, implacables, y a veces me hacían dudar de mí misma, de mi valía como artista. Es en este contexto, en medio de la incertidumbre, de la desconfianza generalizada, donde la figura de Kerem Bürsin emerge como un faro de esperanza, una luz guía en la oscuridad. Kerem creyó en mí cuando nadie más lo hizo, afirmó Hande con visible emoción, con los ojos brillando con un brillo especial. Él vio algo en mí que otros no veían. Me animó a seguir adelante, a confiar en mis instintos, a no dejarme vencer por las críticas, por el veneno que destilaban. Según Hande, Kerem la apoyó incondicionalmente, la impulsó a desafiar sus propios límites, a romper las barreras autoimpuestas y la ayudó a crecer como actriz, a florecer en todo su esplendor. Siempre me decía que tenía talento, que poseía una chispa única, y que podía lograr todo lo que me propusiera, recordó Hande con una sonrisa nostálgica.
Su apoyo fue fundamental para superar mis miedos, para acallar las voces negativas y para convertirme en la actriz que soy hoy. Estas palabras de Anne de Herzel son un claro testimonio de la generosidad, de la nobleza, del gran corazón de Kerem Bürsin. No solo se trata de un actor talentoso y exitoso, sino también de una persona empática, que se preocupa genuinamente por los demás y que está dispuesta a tender una mano, a brindar su apoyo incondicional a quienes lo necesitan, a quienes se sienten perdidos en la inmensidad del mundo. En un mundo tan competitivo, tan despiadado, tan lleno de envidias y zancadillas como el del espectáculo, es reconfortante presenciar ejemplos de solidaridad, de compañerismo, de humanidad. Las declaraciones de Anne de Herzel han generado una ola de reacciones positivas en las redes sociales, un tsunami de elogios y mensajes de admiración. Los fans de ambos actores han aplaudido la honestidad, la valentía de Anne al reconocer públicamente el apoyo invaluable de Kerem. Muchos han destacado la importancia vital de tener personas que crean en nosotros, que nos impulsen a alcanzar nuestras metas, especialmente en los momentos difíciles, cuando la adversidad nos golpea con fuerza. Y por supuesto también ha habido comentarios positivos hacia Kerem, reconociendo su calidad humana, su visión para discernir el potencial en los demás y su generosidad para brindar su apoyo desinteresadamente. Esta historia nos enseña una lección invaluable: el éxito no se logra solo, no es un camino que se recorre en solitario. Detrás de cada persona exitosa hay una red de apoyo sólida, un entramado de personas que creyeron en ella, que la impulsaron a seguir adelante, que la ayudaron a superar los obstáculos y a levantarse tras cada caída. En el caso de Anne de Herzel, Kerem Bürsin desempeñó un papel fundamental en su crecimiento como actriz. Su apoyo incondicional, su fe inquebrantable en su talento le brindó la confianza necesaria para desafiar sus límites, para romper las cadenas del miedo y para alcanzar sus metas más ambiciosas. La relación entre Anne de Herzel y Kerem Bürsin puede haber llegado a su fin, pero el legado de su amor, el impacto que tuvieron en la vida del otro permanecerán para siempre, grabados en el tiempo como un testimonio de su conexión especial. Más allá de la fama, del éxito, de los flashes y las alfombras rojas, lo que realmente importa es el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. Y esta historia nos recuerda la importancia vital de valorar a las personas que creen en nosotros, que nos ayudan a ser mejores, que nos inspiran a alcanzar nuestro máximo potencial. Así que, amigos, reflexionemos sobre esto: ¿quiénes son esas personas que han creído en nosotros cuando nadie más lo hacía? ¿A quiénes debemos agradecer por impulsarnos a seguir adelante, por levantarnos cuando estábamos a punto de desfallecer y por ayudarnos a superar nuestros miedos más profundos? No olvidemos expresar nuestra gratitud a esas personas especiales que han marcado la diferencia en nuestras vidas, que han iluminado nuestro camino y que nos han ayudado a convertirnos en la persona que somos hoy. Y a su vez, seamos esa persona para alguien más. Brindemos nuestro apoyo, nuestra confianza y nuestro aliento a quienes lo necesiten, a quienes se sienten perdidos y desorientados. Recordemos que un simple gesto de apoyo, una palabra de aliento, una mirada de comprensión puede tener un impacto enorme en la vida de alguien, puede ser la chispa que encienda su potencial y lo impulse a alcanzar sus sueños. En resumen, hoy hemos hablado de las reveladoras declaraciones de Anne de Herzel, donde agradece a Kerem Bürsin por creer en ella cuando nadie más lo hacía. Hemos analizado el impacto de este apoyo en su carrera y hemos reflexionado sobre la importancia de tener personas que crean en nosotros, que nos impulsen a seguir adelante y a superar nuestros miedos. Una historia inspiradora que nos invita a valorar el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo significa mucho para mí, es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne de Herzel? ¿Creen que el apoyo de Kerem fue fundamental en su carrera? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme, los invito una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, a propagar el mensaje y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, no lo olviden. Para no perderse ninguna de nuestras novedades, para estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su tiempo y su atención.
Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y buena vibra, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices y no dejen de soñar. Hasta la próxima.